Gente, día 6. ¿Qué estaba haciendo en el día 6? En el día 6 solamente continué farmeando gigantes, ya que estoy farmeando gigantes de chill. Y probé el equipo de dragones, que es exactamente este que les voy a mostrar. Que me estuvo funcionando. Se me murieron como 2 veces en las 30 veces que lo probé. Entonces yo creo que ya sale y vale. Es nada más de cambiar runitas y cambiar cositas. Tampoco hice mucho mate. Puse a Verdejail con 100% de tasa crítica. Es el último del equipo. El Veromos y el Chamán, la Loren y el Spectra está exactamente como estaban en el video que hice el día de ayer de gigantes. Si no lo han visto, vayan a verlo. Está dentro de la lista de reproducción de la serie empezando desde cero. Y simplemente lo que hice fue runear a Verdejail con 100% de tasa crítica. Capítulo 7, de todas maneras me la pierdo. Alex, no te vengas aquí a joderme la vida ahorita que estoy grabando en directo, man. No había querido grabar en directo porque yo sabía que ustedes me iban a empezar a trolear en Twitch, así que ahora déjenme en paz, se los ruego, man. La manera de hacerlo súper Cur 5 estrellas tienes. ¿Qué 5 estrellas tengo? Ahorita tengo... Me salieron la... ¿Cómo se llama? El ángel de batalla de fuego. Y me salió la poderosa, hermosa, preciosa, la mejor de todo el mundo mundial, Camila. Se hacen dragones de chill. Ya hago gigantes, ya hago dragones. ¿Qué sigue? ¿Qué seguiría? ¿Qué debería intentar ahora? El águila tenía que ser de luz obligatorio. Sí, y de fuego. De fuego para dragones. Y también subí un equipo de gigantes con la de fuego. Pero la de luz es la piola, dijo. Pero ya no sé qué hacer después de esto. Ya hago gigantes, ya hago dragones. ¿Cuál debería ser el siguiente objetivo? Yo creo que gigantes. Puedes usar el de oscuridad. Oscurity. La madre me trolean y se mueren todos aquí. Qué bueno, era por eso veremos el mejor tome. Pin, cura. Ay, papi. Veremos healers desde la beta. Y ahí están. ¿Cuánto duraron? Madre, para ver. ¿Qué? 2 minutos y medio. Puedes hacer una guía de qué comprar en todas las tiendas resumido en un sort. 2 minuticos 15. Debería sacar equipos para laberinto también, que laberinto es como el PB del gremio. Así que el único avance que hemos hecho hoy día fue solamente runear a Verdejail. Más 51 de speed, 15.000 de vida, 300 de defensa, llegando a los 800 y teniendo más de 20.000 de vida. 100% de tasa crítica, que es lo que nos garantiza que la pasiva de sangre hirviente se active, que lo que hace es ciclar la barra de todo el equipo cuando pega, cada vez que pega crítico. Y por eso necesariamente lo ocupamos en tasa crítica. El resto, como les dije, están exactamente armados como los tenía para gigantes. Ahora la prueba que quiero hacer no la he hecho, pero vamos a ver qué tal sale. Que aquí lo normal sería que en lugar del grifo de luz vaya Crow. Pero no sé si lo logre porque el Crow está runeado automático. Al Crow si no le metí mano. Este de ya consideras que ya es endgame. En este día considero que ya es endgame. Para nada, nos falta todos los escenarios. Ya tenemos, por lo menos digamos, lo bueno de las guías es que empezando ya tenemos para lo que se dedica uno a este juego, a farmear runas 24/7. Pero el endgame jamás en la vida. Tengo subido solo bichos PB. Mi amor. No. ¿Por qué? No, cuando llego la quito de ahí. La quito, levanto el colchón y la saco dando vueltas de ahí. Yo me voy a acostar en el suelo. Ya, Sí, estoy transmitiendo. Estoy transmitiendo, que se den cuenta que usted es una odiosa. Dicen que yo soy la que lo maltrata. No, yo no maltrato a nadie. Hágale caso a la patrona. O palso ufe. La cosa está así, gente. Con el gato lo voy a mandar a dormir. No joda, a ver, ma. Mi amor. ¿Ah? Yo voy a dormir en el suelo. Que no sea necia. Y no me diga necio yo. No sea necia. Patrona de Icos Ya nos me acomodo en la maltrata. cama. Aquí el que manda es el Patrona dele hombre. con la silla. ¿Dónde está? Para ver, ¿dónde está? Enséñemelo. Y como pueden ver, si lo pasamos con Crow. Este video va a ser el video más random que voy a subir yo de un resguardo. Regañelo nos trata mal. Yo no trato mal a nadie el chat, no les haga caso. Ahí está, 1 minuto 56. Ahí está, 1 minuto 56, gente. No, pero no creo que lo hagan 30 veces. Vamos a repetir otra vez. Vamos a repetir otra vez. Si lo logramos de nuevo, empiezo a probar otras. Es más, empiezo a dedicarle todo el día de mañana a. Le dedico todo el día de mañana a subir el. ¿A qué le he decidido? A farmear todo el día de dragones para probar qué tal va la cuenta con Verdejail, Veromos, Spectra, Loren y Crow. Si lo que quieren es hacer dragones y no gigantes y les va pésimamente mal, cambian a Crow por lápiz, ataque, daño crítico, ataque con bastante precisión. No, Loren, no se muera, loca, no se muera, chica-vaca. Yo creo que así lo están pasando tranquilamente. ¿Qué me puede matar? El problema es cuando el dragón pega, porque jamás de los jamases con las runas que tengo ahorita le voy a bajar toda la vida de un golpe. Entonces el dragón siempre
golpe me pega. Lo que yo no sé es qué tanta vida me baja como para que me mate a todos de un golpe. Yo creo que no. Al menos en la partida anterior no. Pero tenemos que ver, vamos a ver. El otro problema es que estoy viendo como que Crow necesita un poquito de precisión porque no está poniendo la marca. Un crítico podría matarlo. Eso es lo que quería ver. Es que aquí digamos, la idea es, ves, Crow con ese ataque debería poner una marca y no la está poniendo. Eso es porque no tiene precisión. Digamos, yo podría agarrar en ese momento a Crow y mejorarlo. Porque yo creo que Crow con un par de mejores runas podríamos hacer este equipo safe y ya vimos que es más rápido que con el grifón. La idea es que pegue primero Loren para que baje barra, rompa defensa. Luego Spectra, porque Spectra siempre tiene la tercera y va a tirar la de bajar barra. Después Crow o Veromos, cualquiera de los dos. No, Crow para que Crow meta la marca y a la hora de que pegue Veromos pegue más duro. Y en el siguiente ciclo va a pegarle Spectra la segunda habilidad. Ahí está, minuto 59. Y que la segunda habilidad del Spectra en la segunda vuelta pegue con la marca que pone Crow. Vamos a ver si logramos armar. O sea, en teoría Crow tiene que ir más rápido que ¿quién? Sería Spectra Loren o Loren Spectra, está al revés en este caso, pero igual no importa porque Spectra empezaría con la tercera. Spectra Loren, luego de Spectra Loren tiene que ir Crow tiene que estar más rápido cuando que un Team Fast de 25 segundos. Cuando tenga las runas, mi compadre. La voy a traer, Aripse. Yo prometí que este año voy a hacer contenido de Summoners Wars. Este año voy a ser más diverso, más diversificado. Voy a traer Summoners Wars, voy a traer Albion Online, voy a traer Palworld, voy a traer seguramente otros dos juegos más. Debería estar listo la próxima semana. ¿Quién quita un quite que sea quitatoso? La cosa es que tiene que ser más rápido que Veromos, pero Veromos está en 172. Madre, tan rápido un Crow. Más bien debería ser más lento al Veromos. No lo sé, Rick, parece falso. Pero vamos a ver, necesitamos un Crow más rápido y que tengan una mínima de precisión. Pero es que yo creo que un Crow más rápido, no lo sé, Rick. Pegaría mucho menos porque habría que quitarle el ataque, habría que meterle speed. Vamos a usar la madre esa. ¿Cuánto es que tienen? 172. Así que quedan en 173 de speed mínimo. Entonces vean, la vara es así. Vamos a intentar hacer un Crow que tenga más de 172 de speed. Vamos a verlo. Creo que tenga más de 172 de speed. Acuérdense, porque se me va a olvidar. Ustedes saben que soy demasiado joven y se me olvidan las cosas. Vamos a poner aquí una vez 172 de speed mínimo. Ocupamos que tenga mínimo 70 de tasa, que tenga un poquito de precisión. O sea, tenía 5%. Pongámosle 20% para iniciar. Pongámosle 20 para iniciar. Pero ¿por qué no te pones? Es que lo mínimo que se le puede poner es 25. Porque lo mínimo que se le puede poner es 25. Caballo. Ay, madre, pero yo qué estaba haciendo en Veromos, troll. Vamos a ver ahora si configuración de runas avanzadas, seleccionar. Vamos a ver, empecemos por lo que dijimos, una precisión mínima de 20 para empezar, con una velocidad, ya se me olvidó, 172 era 172, ¿verdad? 70 de tasa mínimo. Ahí para empezar, runa 2 puede ser velocidad o ataque, runa 4 puede ser daño crítico o tasa, y runa 6 puede ser ataque, HP. El problema ahora es esto. Ahora también podría ir Swift, por ejemplo, por decir algo, podría ir Swift. Pucha, a 124, pero es que está aquí por daño crítico. Quería 70, aquí me metería la speed, pero me metería demasiada speed, loco. Demasiada speed. Es que yo creo que si lo vamos a meter en Swift, no puede tener speed en la 2. Y lo buscamos por... ¿qué era? Por tasa, tal vez, por daño crítico. Ahí está, menos 30. Ahí está un poquito más pasable. Pero ahora vamos a buscar una que no pierda tanta tasa. Ojalá que pierda, no sé, 20 tal vez. Que pierda 20 tal vez. Haga un diccionario de terminología Summoner Wars, que hay palabras que no le entiendo. A ver, está bonito. 57, 67. Aquí está 73, 114. Está bonito, ma. Está bonita. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a meterle más tasa crítica. Vamos a ver si logramos llegar al 85. Y si me salió Pontos y Gunza. Si llegamos al 85 promete. Y me salió Pontos y Gunza. Así va, está solo. Esta promete. Yo voy a usar esta, va. Esta promete. Esta es la que es. Metase a un gremio y me avisas. Dale, pero voy a ver si armamos gremio. No sé, tengo que ver, man, cómo está la vara. Ahí ahora sí metió la marquita. Ahora el próximo ataque de Spectra va a ser con marca y no tiró la segunda. Pobrecita la wea, seguro lo tenían seguro. Ahí sí, Spectra, cuando quiera, pa. No creo, dice Spectra. Qué lindo Spectra, man. Qué lindo Spectra, man. Qué lindo Spectra paseándose en el equipo, man. Por eso no invitamos a Spectra a las fiestas, man. Se paseó en el equipo. Minuto 59, eso pudo ser mucho menos, man. Lo importante es que ya estamos pasando dragones, pero la idea no era que Spectra se paseara en el equipo. Es que no sé si estará afectando que vaya después de Loren, que tenga que ir antes Spectra que Loren. Estará afectando eso. Pero de todas formas, ahí Crow no pegó la tercera, la pegó ya después, más. ¿Qué es esta? Vamos a ver. Igual lo que importa es cuando llega el boss, man. Por ahora no es tanta la vara. Mientras llegue bien al boss, ahí estamos hablando. Pero ahorita
todo lo han fallado. Y la partida pasada también, weón. Igual ahorita el objetivo mío va a ser farmear gigantes. Mucho gigantes. Pero es que la idea es tener estos equipitos ya listos. Que si un día tengo que farmear dragones, nada más me meto y farmeo y listo, y se acabó. Aparte que la idea de la serie de YouTube es ir mostrando que voy pasando todo. En la última parte donde pueden morir, pero les da suficiente el daño con lo... Aunque mueras Crew, que está muriendo de hecho, porque tiene muy poquita vida, muy poquita defensa, que podría mejorarlo todavía un poquito más. Sería cuestión... tal vez pasándole esta luna a defensa 6, 7, 8 o a vida. Tal vez le cambio este artefacto, ya aguantaría mejor. Pero pasarlo ya lo pasan. Vamos a ver en qué nos enfocamos. Estamos pasando la Toa Hard. Dice que la Toa Hard estamos en el piso 60. Vamos para arriba. No he terminado de hacer la Toa Hard, porque los que estén haciendo la Toa Hard saben que esta carajada es algo un poquito nada más aburrido. Pero tranquilo, gente. Nos vemos en el próximo video. Chat, feliz Navidad, feliz noche. Fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy, después de tantos días sin estar juntos por culpa de la Aripse. Que me les vaya bien, que me les vaya bonito y que me les vaya rico. Feliz Hanukkah.